Muy buenas amigos de YouTube y suscriptores, un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo tutorial. Vamos a traer un amplificador nuevo TS18 que vamos a reparar y ustedes van a darse cuenta cómo se procede. Ese análisis que vamos a hacer es debido a que hay un consumo excesivo en el amplificador. Entonces hay que realizar el análisis con respecto al multímetro, un análisis estático. Entonces vamos a comprobar entre negativo y positivo. Como vemos, aquí es negativo y aquí está 12 voltios. Hagamos en continuidad el multímetro, ahí estamos indicando en diodos y en esa función de diodos que damos continuidad vamos a colocarlo. La idea es que no se vaya a ceros. Ese cero que va marcando ahí es porque se está midiendo los filtros internos que hay dentro del amplificador. Mientras se descarga aparece ese número. Ahí ya se niveló, entonces quiere decir que no hay un corto directo. Cuando digo directo es que si colocáramos la negativa y la positiva y quedara en cero el multímetro, podría haber un problema o un daño en la fuente o en el fusible del amplificador. Entonces, como no hay corto directo, entonces podemos meterle corriente. La fuente que vemos a continuación tiene un amperímetro y voltímetro. Si hay un consumo excesivo nos va a indicar lo que sucede. Es una fuente de 30 amperios más o menos a 13.8 voltios. Procedamos a conectar rápidamente negativo, positivo y vamos a conectar el remoto control con la ayuda de este caimán. Bueno, hacemos el encendido de fuente, vemos que el amperímetro no ha subido, pero el remoto no está conectado. Al conectar el remoto se observa que hay una elevada función de amperímetro, ¿sí? Más o menos 13-14 amperios está subiendo. Esto nos puede dañar la fuente o hacer otro daño. Una vez que tengamos claro lo que está sucediendo con el amplificador, vamos a desarmar y procedemos a revisar. Bueno, ya la tenemos ahí casi desarmada totalmente. Solamente quitamos la tapa. Vamos a recordar estas etapas. Tenemos la etapa de regulación con ese integrado oscilador, que es normalmente el 494 o el SG3525, esa bobina osciladora o trafo. En algunos países tiene otros nombres, pero pues normalmente es un trafo. Esa bobina hace parte de la que es la etapa de regulación. Ahí marco los diodos de rectificación, los transistores reguladores, que pueden ser el IRFZ44, el 50N06, etcétera, etcétera. Etapa de potencia, dos canales, ahí están, dos canales. Una parte es un canal y la otra es el segundo canal. Preamplificación, tiene integrados operacionales, los famosos 4558. Tenemos lo que es la etapa de pre, lo que es la regulación con diodos Zener, que dan el más 15 y el menos 15. Este circuito tiene dos resistencias, dos condensadores y los dos diodos Zener. Los controladores de brillo bajos y los filtros para hacer HPF, LPF y full. Bueno, vamos a investigar por qué hay un alto consumo en el amplificador. Por deducción, analizamos o testeamos los transistores de amplificación con el multímetro. Vamos a medir a ver qué pasa. Colocamos en la función de diodos, como está ahí en la imagen. Vamos a empezar a medir transistor por transistor de la etapa de potencia en las puntas. Vamos a indicar a ver qué pasa. No está marcando ceros, pero recuerde que esto es un tutorial que es para los que se inician en esto del car audio, no es un curso completo. Sin embargo, la academia ofrece un curso más detallado y son cursos de pago. Bueno, sigamos entonces. Las mediciones que hasta ahora hemos hecho no nos marca corto, no se va a ceros, o sea que por ahí vamos bien, ahí no está marcando ceros. Veamos en el otro lado qué sucede. Vamos a enfocarlo y este sí tiene ceros. Como vemos, aquí hay un problema, hay un corto en ese transistor. Entonces ese transistor efectivamente está malo, está defectuoso. Vamos a medir el siguiente. El otro transistor no se va a ceros totalmente por un lado y por otro lado sí.
No podemos decir que esté malo totalmente hasta que no descartemos el otro transistor. Entonces lo ideal sería desconectar un transistor y volver a medir a ver qué pasa. Si definitivamente los dos transistores marcan 0, pues podemos decir que están defectuosos, estarían en corto. Vamos a desconectarlo, quitemos los tornillos y procedemos. Vamos a proceder a quitarlo entonces. Eso sí, aquí ya tenemos cortándolos. Tengan en cuenta que cuando se cortan los transistores, cuando se vayan a colocar los nuevos, mejor dicho, hay que desarmar toda la carcasa. Vamos a medir entonces el transistor, a ver qué sucede. En estos momenticos sí nos está midiendo ceros. Sí, efectivamente está malo. Recuerden que hay 3 fallas en los transistores: corto, abierto y fuga. En este caso está en corto el transistor. ¿Cuándo es con fuga? Cuando el número que marca son muy altos, o los milivoltios son muy altos o muy bajos. Entonces eso sería una fuga. Cuando está abierto es cuando definitivamente no marca nada con el multímetro. Bueno, entonces sigamos. Vamos a medir el otro sin el transistor en corto. También marca ceros, o sea que también está dañado. Ahí está. Entonces procedamos a quitarlo. Para cambiarlos, recuerden, hay que desarmar todo el amplificador para cambiarlos. No se acostumbre a empatar los transistores ahí, es decir, soldarlos encima de los pedacitos que quedaron. Haga la tarea de desarmar todo el amplificador y luego los coloca. Midamos a ver. Sí, señor, está en corto, definitivamente. Fuga por ese lado y corto por un lado. Todos están defectuosos. Vamos a meterle corriente, ingresarle, a energizarlo y vemos a ver qué pasa. Una vez que energicemos, ya que hemos quitado los transistores, a ver qué nos puede pasar o qué nos marca. Vamos a conectar el remoto control con la ayuda de este caimán. Prendamos la fuente. No hay consumo todavía. No hay consumo. Efectivamente no pasó. El amplificador encendió. Parece que todo está correcto y el problema solamente eran los transistores aparentemente. Hagámosle una prueba de sonido a ver qué pasa. Bueno, vamos ya con los transistores desconectados. Conectemos corriente, masa, remoto y los parlantes. Ahí está. Conectemos la señal del celular. Play. Efectivamente está funcionando bien el canal que está con los transistores. El que aislamos era el que tenía el problema. Vamos a proceder a cambiarlos y hacer unas mediciones si hay de pronto otra falla alrededor de ellos. Vamos a proceder entonces. Listo, aquí tenemos ya desarmado el amplificador. Vamos a tener en cuenta que hay que lavar la tarjeta con thinner para que quede bien trabajada, limpia, el desoldador para sacar las soldaduras y lo que quedó pues de las paticas de los otros transistores. No habían estos mismos originales, pero me conseguí unos reemplazos muy buenos. Veamos una ficha técnica de los transistores que vamos a colocar. Ahí está el D998 y B778. Son transistores de más capacidad, 10 amperios, 120 voltios. Los originales estaban a 8 amperios, 120 voltios. Recuerden que no hay que dejar nada de pedacitos de los pines de los otros transistores. Hay que desmontarlos totalmente, limpiar todo y poderlos colocar con todas sus paticas bien ubicadas. Este transistor, recuerde que son de más potencia, de más amperaje. Son 10 amperios, mientras que los otros son de 8 amperios. Y estos otros son de 120, 10 amperios. Bueno, ya aclarado, vamos a
a seguir manipulando. Los filtros importantes, son más o menos 35 voltios, 1000 microfaradios en paralelo. Eso quiere decir que la fuente nos puede regular entre 20 y 22 voltios, más o menos. Ahora que midamos, vamos a darnos cuenta. Algo interesante es que los emisores de los transistores, o sea, el tercer pin de cada transistor, debe coincidir con las salidas. Con el multímetro en continuidad podemos hacer el seguimiento. Esos dos canales implican qué canal puedo seguir con respecto al multímetro. Entonces vemos que este pin da continuidad, pertenecen a esos transistores. Y los otros dos transistores medirían con esto. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo lo hacemos directamente con el multímetro? Esos dos pines que estoy mostrando ahí, esas dos terminales, van en continuidad. Y está marcando 004, es decir que van juntos, son lo mismo. Por lo tanto, el positivo sería un lado y el positivo del otro, el otro lado. Vamos a proceder entonces a colocar los transistores, a hacer las pruebas de voltaje y seguimos. Bueno, empezamos a soldar cada componente detalladamente. Como vemos en la gráfica, los transistores vienen en ese orden: base, colector, emisor. Hay que tener en cuenta que debemos de medir los dos pines entre base y emisor. No se les olvide hacer esta prueba, ya que es importantísima. El voltaje que debe aparecer en estos pines es más o menos 0.3, 0.4 voltios. Porque si es un voltaje diferente a este, un ejemplo 0.8, 0.9, el transistor se va a comportar como un switch y no como un amplificador. Entonces, tener en cuenta cada que se cambien transistores de potencia, medir entre base y emisor 0.3 o 0.4 voltios. Entonces, sigamos armando el amplificador y procedemos. Importante el uso de la lupa para poder ver bien y que quede allá todo limpio también con el cepillo y el thinner. Bueno, entonces ya está armada, ya colocando los transistores nos da el voltaje. Hemos conectado el celular para probar las dos salidas y vamos a probar. Entonces démosle play y conectemos. Y el otro canal. Perfecto. Ya con esta demostración, pues espero les sirva a cada uno de ustedes que están viendo estos videos cómo hacer una reparación sencilla con un amplificador AB par complementario. Bueno, amigos suscriptores, ha sido un gusto estar con ustedes en este tutorial. Nos vemos en otro próximo video. Chao.